nombre es Josué, tengo 24 años. Soy el tercero de 5 hermanos, vivo en Getafe y mi parroquia es la parroquia Catedral Santa María Magdalena de Getafe, de la diócesis de Getafe. Y soy periodista, trabajo en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vivo mi fe dentro de una comunidad del Camino Neocatecumenal, en mi parroquia, en la parroquia Santa María Magdalena de Getafe. Y aparte de eso, bueno, que es mucho, pues también participo de la vida de la parroquia, ¿no? Pues asistiendo a misas, encuentros, retiros, oraciones, etc. Pues el Camino Neocatecumenal nace aproximadamente, pues hace 40 y pocos años en España, y bueno, pues es un itinerario de redescubrimiento de la fe, ¿no? De ahí el nombre de neocatecumenal, porque en sí es profundizar en las promesas bautismales y en la fe cristiana. Entonces está dirigido a pues todo el mundo, pero también en particular a jóvenes y adultos que dentro de la Iglesia Católica pues quieran o se sientan llamados a profundizar en su fe, ¿no? Y también pues tiene un carisma muy fuerte, llamado a la evangelización, a la nueva evangelización, ¿no? De ahí pues que dentro de esta realidad pues hayan surgido pues estas iniciativas, por ejemplo, de las familias en misión, las misiones agentes, etcétera. Ahora últimamente también las comunidades incluso en misión, ¿no? Pues eso, ¿no? Es como tratar de vivir en profundidad tu fe y de vivir lo que realmente significa el hecho de ser cristiano, ¿no? Que es ser otro Cristo aquí en la tierra, ¿no? Ser imagen de Jesucristo, ¿no? En medio de los hombres. Y pues para esto hace falta no solo vivirlo tú, sino también pues hacer experiencia en comunidad, ¿no? En pequeñas comunidades. Por eso también que el Camino Neocatecumenal pues se organiza de esta manera, en comunidades pues donde cada hermano pues tiene una procedencia distinta, a donde ahí conviven y comparten la fe pues jóvenes, adultos, ancianos, solteros, casados, sacerdotes, religiosas, laicos, ¿no? Todos juntos haciendo experiencia de fe. También a través, pues muy importante, de la celebración de la Eucaristía en comunidad, también a través de la celebración de la palabra, el amor a la Biblia, a la Sagrada Escritura, que nos descubre el misterio de Dios revelado, ¿no? Y también a través de la experiencia de comunidad, como son pues las convivencias dentro de la comunidad y compartiendo esa experiencia de fe en el día a día, pues para darnos cuenta que Dios no solo actúa en tu vida, sino que también actúa en la vida de los demás, ¿no? Eso también pues muchas veces te ayuda, te aporta luz, te confirma, ¿no? en tu fe. Pues sí, me siento llamado a ello, a esta misión, y creo que cristiano que se considera cristiano pues no se siente llamado, ¿no? a la evangelización, a anunciar esta buena noticia que en un momento yo he recibido, que Dios existe, que Jesucristo ha dado la vida por mí, que me ama tal y como soy, que Dios es mi Padre, ¿no? Y que quiere de mí pues una vida en plenitud. Y pues eso, me siento muy llamado a esto, compartirlo a los demás, no como un afán de no sé, de número, de conseguir que muchísima gente y contabilizar que muchísima gente también se convierta, sino como pues experiencia de que me he encontrado con Cristo, ¿no? Y que es una alegría que me colma, que llena mi vida, y
y como fruto de esa alegría pues tengo que compartirla, ¿no? Y también pues como creo que pues la experiencia cristiana es algo atrayente, algo que atrae, algo que de verdad pues merece la pena, pues también trato de compartirlo. Pues en primer lugar, pues sencillamente viviendo, ¿no? Tratando de vivir mi vida con Cristo de la mejor forma posible y tratando de tener una vida pues llena, plena, feliz, de la mano de Jesús y de María. Y de esta manera, pues yo creo que al final consigues llegar a mucha gente, contagiar a mucha gente, ¿no? Que ve cómo te relacionas con los demás, cómo en determinadas situaciones tú las vives, a lo mejor pues momentos de sufrimiento, de una enfermedad, la muerte de un familiar, bueno, pues mil cosas, ¿no? Y eso al final a la gente le llama la atención, ¿no? Y te pregunta, bueno, pues ¿por qué vives así? ¿Por qué en este momento tú estás feliz cuando veo a otras personas o yo pues no puedo con esa situación, ¿no? O sea, en primer lugar, pues como digo, viviendo sencillamente de la mano de Jesús y de la Virgen María. Y luego, pues dentro de donde yo vivo mi fe, que es en esta comunidad del Camino Neocatecumenal, pues estamos, no sé, especialmente tocados por esta misión de la nueva evangelización. Entonces ahí, en este contexto, pues salimos por las casas evangelizando, salimos por las calles también en comunidad. En concreto estos últimos años, pues desde el Camino Neocatecumenal en tiempo de Pascua, bueno, siempre hemos salido, ¿no?, por las calles de dos en dos, como los discípulos que enviaba Jesús, anunciando esta buena noticia de Jesucristo, que está vivo, que ha resucitado. Pero desde hace unos años pues estamos saliendo no de dos en dos, sino toda la comunidad en conjunto por distintas plazas de las principales ciudades, pues en mi caso en Getafe, pues en la plaza central, y allí estamos haciendo un encuentro de oración en mitad de la calle, en mitad de esta plaza, y también un momento de dar testimonio público de nuestra fe, por qué tú crees en Jesús, qué es lo que te ha cambiado la vida, y al final pues también intentando dar una palabra de aliento, una palabra de vida, de fe, de amor, de alegría, pues a todas las personas que pasan por allí. Pues tengo que dar testimonio de que el apostolado al que le ha cambiado primero es a mí, ¿no? Porque la experiencia que tengo de haber salido a las calles o por las casas a dar testimonio pues de que soy cristiano, es que eso me ha ayudado a mí el primero, ¿no?, a confirmarme en mi fe, a darme cuenta de lo afortunado que soy, que he recibido pues un regalo inmenso, el regalo de la fe, que no todo el mundo tiene, ¿no? Y luego pues testimonios pues muy directos. Por ejemplo, este año, ¿no?, el año pasado que estuvimos evangelizando en Getafe por las calles, ¿no?, y que yo contaba mi experiencia, por ejemplo, de que pues soy un chico joven, daba experiencia de mi noviazgo, un noviazgo cristiano, casto, también una experiencia de mi deseo, mostrar mi deseo de que quiero formar una familia cristiana. Y la gente, pues después de dar este testimonio en la calle, se me acercaban y me decían: "Jo, nos impresiona mucho tu testimonio, nos llama la atención que un chico como tú, hoy en el siglo XXI, en la sociedad en la que vivimos, pues pueda vivir así su vida". De verdad que nos llama la atención y también, pues ojalá, ¿no?, también nosotros pudiéramos vivirlo así, ¿no? Eso es lo que tengo. Así puedo compartir. En otra ocasión pues también compartía mi testimonio, pues hablando de como un chico joven que también pues salgo, me divierto con mis amigos, pero de una manera distinta, ¿no? Porque pues no ando buscando fuera el cariño de los demás a través de pues como hoy en día, ¿no?, la gente joven, pues las drogas, el alcohol o no sé, o el cariño,
el sexo, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, compartía pues, cuando era adolescente, que yo, pues, mis amigos salían por la noche, iban a discotecas, etcétera, y yo, pues, en un primer momento hice lo mismo, ¿no? Pero pues luego, pues dándome cuenta de en qué momento podía hacerlo y en qué momento no, pues a lo mejor el sábado pues tenía una celebración en la parroquia, pues para mí pues era eso más importante, ¿no? Y después de dar este testimonio, mi propia hermana adolescente que tiene 15 años, que me estaba escuchando, después en casa me dijo: me ha llegado mucho tu testimonio, jo, de verdad, muchas gracias por compartirlo, porque ahora yo estoy viviendo la misma situación que tú, ¿no? Y muchas veces a mí me cuestionan, ¿y por qué eres así? ¿Por qué haces esto? Y tu testimonio a mí pues me ha ayudado, no sé, me alegra, me ayuda ahora pues a dar una respuesta a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Ha sido de verdad un privilegio el haber podido ir allí a Irak y compartir la Navidad con nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos, que han perdido todo por el simple hecho de seguir a Jesucristo. He podido vivir con seguridad la mejor Navidad de mi vida, y una Navidad pues llena de sentido. Yo creo que por primera vez de verdad he experimentado con tanta fuerza y sentido lo que dice el Evangelio de que Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Pues eso está ocurriendo hoy, actualmente, en Irak, ¿no? Y de eso he sido yo testigo. Pues el ver cómo miles y miles de cristianos, hasta 120.000, han huido de sus casas en mitad de la noche con lo opuesto, dejando todo atrás, perseguidos por estos terroristas, y ellos podrían haber dicho: vale, no, yo soy musulmán, por ejemplo, yo me convierto al Islam, y sin embargo, y ya con eso pues hoy tendrían una vida normal como la que tenían, y sin embargo han preferido seguir a Jesucristo, no renunciar de su fe y perderlo todo. Y aunque han perdido también familiares, han perdido sus casas, sus trabajos, sus escuelas, sus pueblos enteros, hoy en día pueden decir que dan gracias a Dios por lo que les ha pasado, pueden decir que lo único que tienen en su vida ahora mismo es la fe, pero que tienen paz, ¿no? A pesar de todo, y que tienen esperanza porque saben que Dios está con ellos. Bueno, Irak es un país muy complicado, ¿no? Porque es un país de mayoría musulmana, pues que ha vivido numerosas guerras, numerosos conflictos, y que actualmente lo que están viviendo allí es que ha irrumpido un grupo terrorista islámico autodenominado Estado Islámico, pero cuidado, porque ni son un Estado ni son islámicos, son terroristas que quieren imponer sus ideas, su forma de ver el Islam. Y entonces han entrado en Irak con las armas y han invadido una zona de Irak, sobre todo en el norte y el este del país. Entonces estos terroristas han entrado sobre todo en la ciudad de Mosul, que era la segunda ciudad más grande de Irak, con 2 millones de personas, y en los alrededores de Mosul, en lo que se conoce como la llanura de Nínive, donde había pueblos históricamente cristianos, donde vivían, la mayor parte de la población era cristiana, pues han invadido estos pueblos usando las armas, usando la guerra, la violencia, y han dicho a las personas que no eran musulmanas, a los cristianos y miembros de otras minorías religiosas: convertíos o morid. Y ante esta amenaza, pues los cristianos han intentado salvar la vida huyendo, ¿no?, de sus casas y dejando todo atrás. Actualmente estos refugiados cristianos y de otras religiones han huido al Kurdistán iraquí, que es una zona dentro de Irak en el noreste, hoy en día segura, y allí están viviendo pues en la calle, en tiendas de campaña, a la intemperie, en edificios en construcción, grandes esqueletos de hormigón, donde dentro han colocado sus tiendas o casetas prefabricadas, y ahí están esperando a que alguien llegue a ayudarles y que puedan volver a sus casas. Y con ellos está pues la iglesia local,
que desgraciadamente es de las pocas instituciones que les está ayudando actualmente. Yo en concreto pues he estado en Irak también enviado por ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la fundación pontificia donde yo trabajo, y que ayudamos a los cristianos que sufren en el mundo, a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y bueno, pues ahora en concreto en Irak, donde están viviendo esta situación tan difícil, pues ayuda a la Iglesia Necesitada, estamos volcados con ellos a través de la petición de ayuda de la iglesia local, pues a través de proyectos de lo más diversos, ¿no? Pero que vienen pues a ayudar, a aportar una ayuda de emergencia, que viene pues desde proveerles un alojamiento mejor a través de casetas prefabricadas donde ahora pues ya pues puedan tener agua, puedan tener luz. También ayuda a la educación, porque hasta 15.000 niños cristianos refugiados están todavía sin escolarizar en el Kurdistán. Entonces también tenemos proyectos de construcción de escuelas para estos niños. También apoyo a los sacerdotes, ¿no? Que están codo con estos refugiados, que también los sacerdotes son refugiados, que han perdido sus parroquias, que han perdido sus iglesias, sus feligreses. Y también apoyo a las religiosas, que junto con los sacerdotes están ahora ayudando a estos refugiados, pues ayuda a su subsistencia, a que puedan vivir. También otra partida de la ayuda pues es para los seminaristas, y otras vocaciones religiosas, incluso también para catequistas, que puedan seguir formándose pues para el día de mañana ser sacerdotes, ser religiosas y líderes católicos, ¿no? Dentro de la sociedad. Y luego pues también es una ayuda a la alimentación y a los bienes de primera necesidad para estos refugiados. Pues la Navidad que han vivido los cristianos de Irak pues ha sido agridulce, ¿no? Por un lado los llantos, la tristeza de todo lo vivido, de todo lo pasado, de haber tenido que abandonar sus casas, de haber tenido que dejarlo todo. También incluso que muchos de ellos han perdido a sus familiares por el camino, ¿no? Y esto mezclado pues con la alegría de que es Navidad, de que Dios ha nacido, de que Dios se ha hecho hombre y ahora está entre nosotros, ¿no? Entonces, pues una Navidad difícil, por un lado, muy difícil, pero por otro lado a la vez he visto cómo vivían, con qué alegría vivían el momento de la Navidad, la Nochebuena, la Misa del Gallo, el día de Navidad, con qué profundidad ellos rezan, con qué silencio, ¿no? Con qué sentido viven este momento. Porque estas personas son imagen viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que también en su momento tuvo que huir exiliada a Egipto. Pues estas personas han tenido que huir perseguidas por los terroristas por seguir a Jesucristo, ¿no? Y ellos nos decían como habían perdido todo menos la fe, y ellos celebraban la Navidad con todo el sentido. En cada centro de refugiados, por ejemplo, en la entrada, lo primero que te encontrabas era un portal de Belén, con un árbol de Navidad, con unas guirnaldas, con unas luces. Incluso algunos habían conseguido un radiocassette y estaban poniendo villancicos pues para celebrar, alegrar ese momento y dar todo el sentido posible a la Navidad dentro de lo que estaban viviendo, de la situación tan difícil que estaban viviendo. Por ejemplo, pues con qué respeto y sentido ellos rezaban las vísperas de Navidad o rezaban el rosario, ¿eh? en la iglesia o incluso en sus propias casas. Y también pues era una alegría ver cómo estaban decorando todo, ¿no? Sus casas, sus casetas, sus tiendas de campaña, cómo estaban preparando también incluso las iglesias, las parroquias que allí hay, pues para vivir ese momento de la Navidad. También fue muy bonito el compartir con ellos la Misa del Gallo, pues el 24 por la noche, la víspera de Navidad. Ellos pues todos acudieron a la parroquia más cercana, a la iglesia más cercana, a las iglesias abarrotadas, llenas de gente que ya no cabía nadie más, incluso pues con las ventanas abiertas y la gente mirando desde fuera, ¿no? y celebrando la Eucaristía desde fuera del templo.
y fue precioso el compartir con ellos este momento de la Eucaristía. Ellos celebran en rito caldeo, que es un rito de la Iglesia Católica en Oriente. Es un rito además que se hace en idioma arameo, que es el idioma que hablaba Jesús en su momento, ¿no? Los primeros textos de los evangelios fueron escritos en arameo y pues, podemos recordar, por ejemplo, la famosa película de la Pasión de Mel Gibson, ¿no? Que los diálogos de Jesús con sus discípulos o con la Virgen María pues eran en arameo, ¿no? Pues estos cristianos siguen hablando, conservan todavía este idioma en su liturgia y también entre ellos, en sus casas, entre los cristianos también hablan arameo, ¿no? Pues la misa celebrada en arameo, pues con las lecturas del Evangelio, las aclamaciones, las oraciones, fue muy bonito, precioso. No entendí nada de la misa, pero el ver cómo ellos cada momento de la liturgia pues lo vivían con mucho sentido, con mucho respeto, cómo se daban la paz, por ejemplo, ¿no? El rito de la paz, que es un poco distinto. Aquí nos damos 2 besos, ¿no? Sin embargo, allí no se dan 2 besos, sino que el mismo sacerdote que acaba de consagrar con sus manos, que han tocado a Cristo, hecho carne, ¿no? Pues esas manos le pasa la paz a 2 acólitos, 2 monaguillos, y estos acólitos a su vez pues van por el templo pasando la paz con sus manos al resto del pueblo, ¿no? Y las personas se la pasan de unos a otros, pues así, abrazándose las manos, ¿no? Entre ellos. Y era muy bonito ese gesto, ¿no? Lleno de sentido. Efectivamente, la paz de Jesús esté con vosotros, ¿no? Es el mismo sacerdote que ha tocado a Jesús con sus manos, que acaba de consagrar con sus manos, pues pasa la paz de Jesús al resto del pueblo, ¿no? Muy bonito ese gesto, por ejemplo. Me llamaba mucho la atención que en cada situación, en cada momento, ellos tienen muy presente a Dios, ¿no? Siempre que hablábamos con ellos y les preguntábamos que nos compartieran su testimonio, pues siempre daban gracias a Dios. Por ejemplo, el día que huyeron de su pueblo, ellos nos decían, para nosotros no es el día del holocausto o es el día del éxodo, sino que para nosotros ese día que vivimos de nuestras casas es el día de la salvación. ¡Wow! Y decíamos, ¿y esto cómo? Y dicen, pues primero porque hemos salvado nuestra vida y ahora podemos contarlo, porque hay mucha gente que ha muerto o nosotros también podríamos estar muertos. Y segundo porque ahora tenemos más fe que antes y nos damos cuenta con más fuerza de que Dios está con nosotros. Fíjate, ¿no? Qué choque cuando aquí en Occidente, en Europa, enseguida se nos rompe una uña y ya estamos enfadados con Dios, o ocurre una catástrofe o una enfermedad de un familiar o la muerte de alguien cercano y enseguida decimos, ¿dónde está Dios? ¿No? Sin embargo, ellos allí no se lo preguntan, no se hacen esta pregunta. Nos lo decía el arzobispo de Mosul, Emil Nona, que él también es refugiado, y nos decía, es que aquí en Oriente nuestra fe es nuestra identidad, va con nosotros, no podemos separar nuestra fe de lo que nos pasa, tanto bueno como malo, y en todo momento damos gracias a Dios y vemos que lo que nos está pasando pues es obra de Dios, ¿no? Que el mal que hay en el mundo, la violencia, la muerte, por lo que estamos ahora nosotros así, es claramente obra del pecado del hombre. Dios es el bien. Y lo que nos ha ocurrido a la vez nos confirma de que el mal que hay en el mundo no es por Dios, sino por el pecado del hombre, ¿no? Si quieres seguir escuchando más experiencias de Josué Villalón en Irak y escuchar el testimonio de otros cristianos que han sido perseguidos o que han vivido la experiencia junto con ellos, síguelos en Tras las huellas del Nazareno, la nueva serie de HM Televisión.